El viento silbaba entre las dunas del desierto, levantando remolinos de arena dorada bajo la pálida luz de la luna. Un murmullo de miles de voces flotaba en el aire, una mezcla de miedo, esperanza y urgencia. Eran esclavos, pero no por mucho más tiempo. Moisés, de pie sobre una roca elevada, observaba la multitud que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Ancianos, niños, madres cargando a sus bebés, hombres con los rostros endurecidos por el sufrimiento. Sus ojos reflejaban el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Dios había hablado. La última plaga había quebrantado el corazón de Faraón, y ahora, tras siglos de cadenas y látigos, los hebreos se preparaban para la mayor huida de la historia. A lo lejos, entre las sombras de la ciudad egipcia, se alzaban columnas de humo de las casas donde el dolor aún resonaba. El precio de la libertad había sido alto, pero no había tiempo para dudar. «Es hora», exclamó Moisés, su voz firme como el trueno. Los hebreos comenzaron a moverse, sus pies descalzos pisando la tierra caliente del desierto. La luna les iluminaba el camino, mientras un nuevo destino se abría ante ellos. Pero en los palacios de Egipto, la cólera de Faraón ardía como un incendio. En el trono de oro y lapislázuli, Faraón apretaba los puños con furia contenida. Sus ojos, oscurecidos por la pérdida, no veían más que sombras danzando a la luz de las antorchas. Su primogénito estaba muerto. Todos los hijos mayores de Egipto habían caído bajo la última plaga. Un lamento fúnebre recorría la ciudad, un eco de muerte y desesperación. Pero ahora, con la mente despejada del dolor inicial, el rey de Egipto comprendía la verdad. Había cometido un error imperdonable. «¿Cómo he podido dejarles ir?», rugió, golpeando con su puño el brazo del trono. Su ira era como el Nilo en plena crecida, incontenible. Los generales, de pie ante él, intercambiaron miradas de incertidumbre. Uno de ellos, un hombre alto con una cicatriz en la mejilla, se atrevió a hablar. «Mi señor, los esclavos no han ido lejos. Si damos la orden ahora, podríamos atraparlos antes de que crucen la frontera del desierto». Faraón se puso de pie de un salto, su túnica ondeando como el ala de un halcón. «Reúnan a los carros de guerra», ordenó. «Que los mejores jinetes de Egipto partan de inmediato. No permitiré que se rían de mí. No permitiré que me desafíen». Un trueno resonó en la lejanía. No era una tormenta. Eran los cascos de cientos de caballos golpeando la tierra, avanzando como una tempestad de muerte tras la columna de esclavos. Mientras tanto, en el horizonte, Moisés sentía en su pecho un peso invisible. Algo se acercaba, algo oscuro, veloz e imparable. El aire del desierto vibraba con una tensión invisible. Moisés, con el cayado en la mano, giró la vista hacia el oeste. Un escalofrío recorrió su espalda. No había visto nada aún, pero su espíritu lo sabía. Egipto no los dejaría partir sin una última batalla. «Moisés», llamó a Aarón, su hermano, acercándose entre la multitud. «¿Qué sucede?». Moisés tardó un momento en responder. Observó a su pueblo. Miles de hombres, mujeres y niños caminaban en fila, agotados pero llenos de esperanza. No estaban preparados para una guerra. «Faraón viene por nosotros», dijo al fin, con una certeza que no necesitaba pruebas. Aarón apretó los labios, pero no discutió. Sabía que su hermano hablaba con el conocimiento que solo Dios podía concederle. «¿Qué hacemos?». Moisés miró al frente, hacia el horizonte infinito de arena y rocas. No había regreso. Solo podían avanzar. «Confiaremos en el Señor. Él nos guiará». Y justo en ese momento, algo cambió en el cielo. Una luz surgió de la nada, como si el propio firmamento se desgarrara. Una columna de fuego emergió con un rugido sobrenatural, elevándose hasta tocar las estrellas. Su resplandor iluminó la noche, y su calor se sintió incluso a lo lejos. El pueblo se detuvo, asombrado, y un murmullo de miedo y asombro recorrió la multitud. «Es la señal de Dios», gritó una anciana, cayendo de rodillas. Pero Moisés entendió el propósito de aquella columna ardiente. Era una barrera, una defensa, un escudo divino que se interpondría entre ellos y los ejércitos de Faraón. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por venir. Más adelante, donde la arena tocaba el horizonte,
El sonido del agua golpeando la costa se hacía cada vez más claro. El sonido del agua era cada vez más fuerte. Al principio fue solo un murmullo distante, un eco entre las dunas, pero pronto el rumor de las olas rompiendo contra la orilla se convirtió en un rugido imponente. El pueblo hebreo llegó hasta la orilla y se detuvo en seco. Frente a ellos se extendía el Mar Rojo, un inmenso abismo de aguas oscuras y profundas. No había puentes, no había barcas, no había caminos, solo el mar, impenetrable como un muro de cristal líquido. Un murmullo de inquietud recorrió la multitud. Algunos miraron hacia atrás, donde las sombras de las montañas aún ocultaban la amenaza que venía tras ellos. Otros miraron a Moisés con desesperación. «¡Nos has traído hasta aquí para morir!», gritó un hombre con la voz llena de pánico. «¿Cómo vamos a cruzar?», clamó una mujer, abrazando a su hijo. La tensión crecía con cada segundo. El desierto había sido duro, pero ahora estaban atrapados entre la espada y el océano. Y entonces se escuchó un estruendo. Desde la lejanía, más allá de la columna de fuego, un sonido profundo y temible rompió el aire, el retumbar de miles de cascos de caballos galopando. Faraón y su ejército se acercaban. Moisés cerró los ojos por un instante y levantó el rostro hacia el cielo. Sabía que no había vuelta atrás. El pueblo estaba al borde del pánico, pero Moisés alzó su cayado y con una voz que resonó como el trueno, exclamó: «No teman, permaneced firmes y veréis la salvación del Señor, porque los egipcios que ahora veis, nunca más los volveréis a ver». El viento comenzó a cambiar. Algo grandioso estaba por suceder. El viento se intensificó de repente, surgiendo del horizonte como un susurro divino. No era una brisa común, sino una fuerza que sacudió la arena y agitó las aguas con un ímpetu sobrenatural. El pueblo sintió el aire arremolinarse a su alrededor, despeinando sus cabellos y levantando los mantos con energía creciente. Moisés, con el cayado en alto, sintió la presencia del Todopoderoso a su lado. Su corazón latía con fuerza, pero no con miedo, sino con la certeza absoluta de que la salvación estaba en camino. Detrás de ellos, el rugido de los carros de guerra egipcios se hacía cada vez más fuerte. Se podían ver ya las primeras siluetas de los jinetes a lo lejos, sus armaduras resplandeciendo bajo la luna. El tiempo se agotaba. Entonces ocurrió lo impensable. El Mar Rojo comenzó a separarse. Las aguas, agitadas por el viento divino, se alzaron como dos enormes muros líquidos a cada lado. Se levantaron hasta tocar el cielo, dejando un sendero seco en medio, como si Dios mismo hubiese partido el océano con su mano. Un grito de asombro recorrió la multitud. Algunos cayeron de rodillas, otros se llevaron las manos al rostro, incrédulos. Pero no había tiempo para dudar. «Avancen», ordenó Moisés. Aarón fue el primero en dar un paso adelante. Luego un anciano tomó a su nieto de la mano y lo siguió. Y así, uno a uno, miles de hebreos comenzaron a cruzar el sendero abierto en el corazón del mar. El milagro estaba ocurriendo ante sus ojos, pero la batalla aún no había terminado. Detrás de ellos, más allá de la columna de fuego, el ejército de Faraón los miraba con una mezcla de furia y desconcierto. Y entonces, Faraón tomó su decisión. «¡A la carga!», bramó, desenvainando su espada, y con un estruendo ensordecedor, los carros egipcios se lanzaron a la persecución. El estruendo de los carros de guerra sacudió la tierra mientras los caballos egipcios se lanzaban al interior del sendero abierto en el mar. Sus cascos golpeaban con fuerza el suelo seco, y las ruedas de los carros alzaban nubes de arena húmeda. Faraón, con los ojos inyectados en furia, veía la multitud hebrea avanzar rápidamente por el camino milagroso. No podía permitir que escaparan. No ahora. No después de haber desafiado su voluntad. «¡No dejen que crucen! ¡Atrápenlos!», rugió, azotando su corcel con brutalidad. Los hebreos, mientras tanto, seguían avanzando con el corazón latiendo a 1000 por hora. A cada lado, los gigantescos muros de agua temblaban, como si en cualquier momento fueran a colapsar y devorarlos a todos. «¡Más rápido! ¡Más rápido!», gritaban algunos. Los niños lloraban, las madres los cargaban en brazos, los ancianos se apoyaban en sus hijos para seguir adelante. El terror de la persecución pesaba sobre sus espaldas, pero no podían detenerse.
Moisés, que aún estaba en la retaguardia, volteó la vista y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Los egipcios ya estaban dentro del mar. La columna de fuego que los había detenido había desaparecido. Y ahora, los carros de guerra avanzaban con velocidad, acortando la distancia entre ellos y su pueblo. Pero entonces, algo cambió. Uno de los carros se tambaleó. Una de sus ruedas se soltó de repente, como si una fuerza invisible la hubiese arrancado. El conductor gritó, perdió el equilibrio y cayó de bruces en el suelo fangoso. Luego, otro caballo se encabritó sin razón aparente, arrojando a su jinete al suelo. Después, una de las columnas de agua tembló y un enorme estruendo sacudió el sendero. Los egipcios comenzaron a sentirlo. Algo estaba mal, muy mal. «Algo nos está atacando», gritó un soldado. Pero Faraón, enceguecido por su orgullo, no veía la advertencia. La ira de Dios se cernía sobre Egipto, y el final de su ejército estaba escrito en las aguas. El caos estalló entre las filas egipcias. Los caballos relinchaban desesperados, sintiendo lo que los hombres aún no entendían. Las ruedas de los carros se atascaban en el suelo que, de pronto, se volvía traicionero y resbaladizo. Algunos soldados trataban de controlar sus monturas, pero el pánico comenzaba a extenderse. El viento rugía con más fuerza. Las murallas de agua que flanqueaban el camino temblaban, como si contuvieran una furia insondable. Moisés, aún en la retaguardia, sintió un poder invisible a su alrededor, una energía que electrizaba el aire. Dios estaba obrando. Los hebreos alcanzaban la otra orilla. Uno tras otro, cruzaban el sendero hasta llegar a tierra firme. Sus corazones aún latían desbocados, pero la esperanza brillaba en sus ojos. Y entonces, la voz de Dios resonó en la mente de Moisés. «Extiende tu mano sobre el mar». El profeta, sin dudar, giró sobre sus talones. Desde la seguridad de la costa, vio cómo los egipcios seguían atrapados en el caos. Faraón, en el centro del desastre, azotaba su caballo con furia, incapaz de aceptar lo inevitable. Moisés respiró hondo, elevó su cayado sobre el mar, y el mundo se desplomó. El sonido fue ensordecedor, como si el cielo se partiera en dos. Las columnas de agua, sostenidas por la voluntad divina, se soltaron con una furia incontenible. Los egipcios apenas tuvieron tiempo de gritar. Una ola gigantesca cayó sobre ellos con la fuerza de 1000 tempestades. Los carros se volcaron, los caballos fueron arrastrados, los soldados desaparecieron bajo el peso del océano. Faraón, aún sobre su montura, vio la muerte caer sobre él. Su último pensamiento no fue de ira, sino de terror puro. Había desafiado a un Dios más grande que él, y en un instante todo quedó en silencio. El mar volvió a su cauce, dejando solo espuma y escombros flotando sobre sus aguas. El ejército más poderoso de la tierra había sido borrado en un parpadeo. El silencio que siguió fue abrumador. Solo el murmullo del mar, regresando a su cauce, rompía la quietud de la noche. Miles de hebreos, de pie sobre la orilla, miraban con incredulidad el océano que había sido su salvación y la tumba de sus opresores. Por siglos, Egipto los había encadenado, los había golpeado, humillado, tratado como si fueran menos que humanos. Pero ahora, el poder del Dios viviente había hablado. El pueblo de Israel era libre. Un murmullo de asombro recorrió la multitud, convirtiéndose en un clamor creciente. Al principio, eran susurros de incredulidad. ¿Se han ido? No queda ninguno. Dios nos ha salvado. Y luego, el júbilo estalló. Hombres y mujeres cayeron de rodillas, alzando sus manos al cielo. Los niños reían y aplaudían sin entender del todo la magnitud de lo ocurrido, pero contagiados por la alegría que envolvía a su pueblo. Miriam, la hermana de Moisés, tomó su pandero y comenzó a golpearlo con un ritmo vibrante. Su voz, fuerte y clara, se alzó por encima del mar y del viento. Cantemos al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Él arrojó al mar al caballo y al jinete. Las mujeres la siguieron, danzando y cantando con corazones desbordantes de gratitud. Moisés observó a su pueblo, sintiendo el peso de la misión que aún tenía por delante. La esclavitud había quedado atrás, sí, pero su viaje apenas comenzaba.
Más allá del horizonte se extendía el vasto y desconocido desierto. Un desafío nuevo, una prueba de fe aún mayor. Porque ser libres era solo el primer paso. Ahora debían aprender a vivir como un pueblo elegido. El amanecer trajo consigo un nuevo comienzo. Las primeras luces del sol tiñeron de dorado la arena del desierto, iluminando los rostros de un pueblo que, por primera vez en siglos, despertaba sin cadenas. Pero la alegría de la victoria comenzó a mezclarse con una realidad innegable. Estaban solos en un territorio inhóspito. Moisés observó la extensión infinita de dunas y rocas frente a ellos. No había caminos marcados, no había ríos ni árboles a la vista. Solo la inmensidad del desierto, implacable y silenciosa. A su lado, Aarón compartía la misma preocupación. «Nos espera un largo viaje», dijo en voz baja. Moisés asintió. Lo sabía. Dios les había prometido una tierra donde fluiría leche y miel, pero no les había dicho que sería fácil llegar hasta ella. Detrás de ellos, el pueblo comenzaba a murmurar. ¿Cuánto tiempo caminaremos? ¿Dónde encontraremos agua? ¿Y comida? Las preguntas se esparcían como brasas en el viento, encendiendo la incertidumbre. La fe que momentos antes los había hecho cantar y danzar, ahora empezaba a tambalear. Moisés levantó su mano, llamando al silencio. «El Señor nos guió hasta aquí y no nos abandonará», proclamó con firmeza. «Él nos mostrará el camino». Pero en su corazón, Moisés sabía que la verdadera prueba no era el desierto, era el pueblo mismo, porque la libertad no solo se conquista, se aprende a sostener. Y los hebreos estaban a punto de enfrentarse a la prueba más difícil de todas: confiar en Dios en medio de la escasez. El sol subió un poco más en el cielo y la marcha comenzó. El éxodo no había terminado, solo acababa de empezar. El desierto los recibió con un abrazo abrasador. El sol caía sobre ellos como una espada de fuego y la arena caliente quemaba sus pies descalzos. Al principio, la emoción de la victoria aún los sostenía, pero con cada hora de caminata, la euforia se disipaba, dejando solo el peso del cansancio y la sed. El primer día fue soportable, el segundo, agotador, el tercero, insoportable. Los murmullos que antes eran apenas susurros comenzaron a transformarse en quejas abiertas. «¡No hay agua!», se lamentó un hombre mayor, secándose el sudor de la frente. «Al menos en Egipto teníamos pozos», gritó otro. «¿Nos trajiste aquí para morir, Moisés?», se alzó una voz entre la multitud. Moisés sintió la tensión creciendo a su alrededor. Sabía que esto pasaría. Los años de esclavitud habían convertido a su pueblo en sobrevivientes, pero no en creyentes. Ahora, en la inmensidad del desierto, la fe era su única esperanza y su mayor desafío. Entonces, un grito de alivio se elevó entre la multitud. ¡Agua! A lo lejos, brillando bajo el sol, un oasis surgía como un espejismo celestial. Las hojas de las palmeras se mecían con la brisa y el reflejo del agua era una promesa de salvación. El pueblo corrió, con la esperanza brillando en sus ojos y la boca seca por la sed. Algunos cayeron de rodillas al borde del agua, listos para beber. Pero en cuanto probaron el primer sorbo, se detuvieron con expresiones de horror. El agua estaba amarga. «¡No se puede beber!», exclamaron con desesperación. La esperanza se convirtió en frustración, y la frustración en ira. Algunos voltearon a ver a Moisés con el ceño fruncido, sus mentes nubladas por el agotamiento y la decepción. Pero Moisés, en lugar de responder a sus quejas, se alejó unos pasos, alzó los ojos al cielo y clamó al Señor. «¿Qué debo hacer con este pueblo?». Dios respondió. Moisés vio cerca de la orilla un trozo de madera. Siguiendo la instrucción divina, lo tomó y lo arrojó al agua. Ante los ojos asombrados de todos, el agua se volvió dulce. El pueblo bebió con ansia, saciando su sed y recuperando las fuerzas. Pero Moisés sabía que esto era solo el principio. El camino aún era largo, y su fe sería probada muchas veces más. El agua dulce trajo alivio, pero no disipó las dudas. A medida que los días pasaban y el desierto se extendía sin fin, las preocupaciones crecían como sombras entre la multitud. La sed había sido saciada, pero ahora el hambre se convertía en un enemigo silencioso. Los sacos de grano que algunos habían traído de Egipto comenzaban a vaciarse.
Las pocas provisiones que quedaban eran racionadas con extremo cuidado. Las madres partían trozos pequeños de pan para sus hijos, tratando de ignorar el hambre que ellas mismas sentían. Los primeros en hablar fueron los ancianos, sus voces roncas por la debilidad. ¿Qué comeremos? Pero pronto el clamor se hizo general. En Egipto al menos teníamos comida, se quejaron algunos. Moisés nos ha traído aquí para morir, gritó otro con rabia en los ojos. El líder hebreo cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de cada mirada sobre él. No era la primera vez que el pueblo dudaba, y no sería la última. Pero Moisés no confiaba en su propio poder. Su fe estaba en el Dios que los había sacado con mano fuerte de la esclavitud. Con paso firme, se apartó del grupo y elevó su voz al cielo. Señor, tú eres nuestro proveedor, no abandones a tu pueblo. Y Dios respondió. Al anochecer, una sombra cubrió el campamento. Miles de codornices descendieron del cielo, posándose entre las tiendas. Había carne en abundancia. Y al amanecer, cuando el sol apenas tocaba la arena, un milagro aún mayor ocurrió. Sobre el suelo, como escarcha que cubre la tierra, apareció algo pequeño y redondo. Los hebreos se miraron entre sí sin entender. ¿Qué es esto?, preguntaron. Moisés sonrió. Es el pan del cielo. Era maná, el alimento enviado por Dios. Los hebreos recogieron con asombro aquel sustento divino. Algunos intentaron guardar más de lo necesario, temiendo que no hubiera suficiente para el día siguiente. Pero Moisés los advirtió. Tomen solo lo que necesiten para hoy. Mañana, Dios proveerá nuevamente. Algunos no escucharon. Guardaron el maná en vasijas y lo escondieron en sus tiendas. Pero al día siguiente, encontraron que se había llenado de gusanos. El mensaje era claro. Dios los sustentaría día a día. No necesitaban almacenar, solo confiar. Pero la fe es un fuego difícil de mantener encendido en medio de la prueba. Y pronto, el pueblo volvería a dudar. El maná cayó del cielo día tras día, como un recordatorio de que Dios no los abandonaría. Pero la fe del pueblo era frágil. El hambre ya no era un problema, pero la sed volvió a acecharlos como una bestia invisible. Caminaban largas jornadas bajo el sol abrasador, y sus odres pronto quedaron vacíos. Los labios agrietados, las gargantas secas, los cuerpos debilitados por el calor. El desierto de Refidim se convirtió en un horno de prueba, y entonces la queja resurgió. «¡Otra vez no hay agua!», gritó un hombre, golpeando el suelo con frustración. «Moisés, danos agua para beber. Nos trajiste aquí para morir de sed». Las voces crecían, más fuertes, más airadas. La multitud se apiñaba alrededor de Moisés y Aarón, sus rostros tensos por el enojo y la desesperación. Moisés sintió cómo el miedo se filtraba entre la multitud. No solo estaban molestos, estaban al borde de la rebelión. Respiró hondo y se apartó, una vez más, buscando la presencia de Dios. «¿Qué haré con este pueblo?», clamó. «Están a punto de apedrearme». La respuesta llegó de inmediato. «Toma tu vara y ve delante del pueblo. Allí, en la roca de Horeb, golpearás con tu cayado y brotará agua». Moisés obedeció. Se puso en pie, caminó hasta la gran roca que se erguía solitaria en medio del desierto y ante la mirada expectante del pueblo levantó su vara. Con un golpe firme, la madera chocó contra la piedra. Por un instante, el silencio fue absoluto. Y luego, el milagro. Un torrente de agua cristalina brotó de la roca, como si la propia montaña hubiese escondido un río en su interior. El pueblo se abalanzó sobre el agua, bebiendo con desesperación, lavándose el rostro, llenando sus odres hasta rebosar. La vida había surgido de lo imposible, pero Moisés no sonreía, porque aunque Dios había dado agua a su pueblo, su fe aún era débil. Aquel lugar sería recordado como Masá y Meribá, prueba y queja, un recordatorio de que, aunque Dios proveía, el corazón del pueblo aún no confiaba del todo en él. Y el desierto aún tenía muchas lecciones que enseñarles. El agua trajo alivio, pero el peligro aún acechaba. El desierto no solo era implacable por su calor y su escasez, también estaba lleno de enemigos. Y pronto, uno de ellos se rebeló. Desde lo alto de una colina, un explorador hebreo llegó corriendo al campamento,
su rostro desencajado por la urgencia. «Los amalecitas», gritó, «nos atacan». El pueblo, aún recuperándose de su sed, sintió un escalofrío de miedo. Los amalecitas eran un pueblo guerrero, nómadas feroces que acechaban a los viajeros desprevenidos en el desierto. Atacaban sin piedad, y ahora habían puesto su mirada en los hebreos. Moisés se giró hacia un joven fuerte, de mirada determinada. «Josué», dijo, «escoge a los mejores hombres y prepárate para la batalla». Josué asintió sin dudar. Sabía que su pueblo no era un ejército. Eran esclavos liberados, pastores, albañiles, herreros, pero ahora debían convertirse en guerreros si querían sobrevivir. Mientras Josué reunía a los hombres, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Desde allí podían ver todo el campo de batalla. Moisés sostuvo en alto su cayado. Cuando el combate comenzó, algo asombroso ocurrió. Cada vez que Moisés mantenía su vara en alto, los hebreos avanzaban y derrotaban a los amalecitas. Pero cuando su brazo se debilitaba y la bajaba, los enemigos cobraban fuerza y empujaban a los hebreos hacia atrás. Aarón y Hur, al notar esto, actuaron de inmediato. Se colocaron a cada lado de Moisés y sostuvieron sus brazos en alto, asegurándose de que su cayado nunca bajara. El sol cruzó el cielo mientras la batalla rugía abajo, pero con el respaldo divino, los hebreos resistieron. Cuando el día llegó a su fin, los amalecitas fueron derrotados. El pueblo había peleado su primera batalla como hombres libres y habían vencido. Moisés, exhausto pero victorioso, construyó un altar en aquel lugar y lo llamó Jehová Nisi, que significa «El Señor es mi bandera», porque no era la fuerza de los hebreos lo que les había dado la victoria. Era Dios quien luchaba por ellos, y mientras siguieran confiando en Él, ninguna sombra en el desierto podría derrotarlos. El eco de la batalla aún resonaba en los corazones del pueblo. Por primera vez, los hebreos no solo se veían a sí mismos como esclavos liberados, sino como un pueblo fuerte, como guerreros. Pero el camino no se detenía. Los días siguientes continuaron su marcha a través del desierto, guiados por la nube de Dios durante el día y por la columna de fuego durante la noche. Entonces, un visitante inesperado apareció en el campamento. Desde la lejanía, un grupo de hombres se acercaba. No venían como enemigos, sino como aliados. Al frente de ellos estaba un anciano de largas barbas y ojos sabios, Jetro, sacerdote de Madián y suegro de Moisés. Con él venían Séfora, la esposa de Moisés, y sus dos hijos, a quienes Moisés no veía desde que partió hacia Egipto. Cuando Moisés los vio, corrió a su encuentro y se inclinó en señal de respeto. «Suegro mío», exclamó con emoción, «el Señor ha hecho maravillas con su pueblo». Jetro sonrió y escuchó atentamente mientras Moisés le relataba todo lo que Dios había hecho: las plagas en Egipto, la apertura del Mar Rojo, la provisión en el desierto y la reciente victoria sobre los amalecitas. «Ahora sé que el Señor es más grande que todos los dioses», dijo Jetro, maravillado. Esa noche ofrecieron sacrificios en honor al Señor y celebraron la fidelidad de Dios. Pero a la mañana siguiente, Jetro observó algo preocupante. Moisés pasaba todo el día resolviendo disputas entre el pueblo. Desde el amanecer hasta la noche, escuchaba casos y daba juicios, atendiendo a miles de personas. El anciano frunció el ceño, y cuando encontró un momento a solas con Moisés, le dijo: «Esto que haces no está bien». Moisés lo miró con sorpresa: «Pero debo hacerlo. El pueblo acude a mí para conocer la voluntad de Dios». Jetro negó con la cabeza: «Te agotarás, y ellos también. Este trabajo es demasiado pesado para hacerlo solo». El suegro de Moisés tenía razón. Entonces, Jetro le dio un consejo sabio. Debía elegir hombres capaces, temerosos de Dios, que lo ayudaran a juzgar los asuntos menores. Solo los casos más difíciles debían llegar hasta él. Moisés escuchó con atención y reconoció la sabiduría de sus palabras. Así que, siguiendo el consejo de Jetro, estableció un sistema de jueces sobre el pueblo. Por primera vez, Israel empezaba a organizarse como una nación. Jetro, satisfecho de haber guiado a su yerno, se despidió y regresó a su tierra. Pero el pueblo de Israel aún tenía un destino que alcanzar. Y pronto,
Se encontrarían cara a cara con Dios mismo. El desierto se extendía ante ellos como una prueba interminable. Pero entonces, una montaña apareció en el horizonte. No era cualquier monte, era el Sinaí, la montaña sagrada donde Moisés había escuchado la voz de Dios por primera vez. Cuando acamparon al pie de la montaña, un temblor recorrió al pueblo. Algo en el aire se sentía diferente, algo santo, imponente, indescriptible. Dios habló a Moisés desde la cima, su voz retumbando como el trueno en su corazón. Dile a mi pueblo que se prepare. En 3 días descenderé sobre el monte Sinaí y hablaré con ellos. Moisés descendió de la montaña y reunió al pueblo. Santifíquense, ordenó. Lávense, purifíquense y estén listos, porque en 3 días el Señor descenderá entre nosotros. Los hebreos obedecieron. Durante 3 días limpiaron sus vestiduras, apartaron sus corazones y esperaron con temor reverente. Entonces, el 3er día llegó. El amanecer trajo consigo algo más que luz. De repente, el cielo se oscureció. Nubes densas cubrieron la cima del monte Sinaí. Un trueno estalló, seguido por un relámpago que iluminó el campamento entero. El pueblo retrocedió, temblando de miedo. Luego, un sonido jamás escuchado antes rompió el aire. Era un shofar, un cuerno que resonaba cada vez más fuerte, como si los cielos mismos lo tocaran. Y de pronto, fuego. La cima del monte Sinaí ardió con llamas que no consumían la roca. Humo negro se elevaba como una columna interminable, y la montaña entera temblaba como si fuera a quebrarse. Dios había descendido. El pueblo, aterrorizado, cayó de rodillas. «¡No podemos soportarlo!», clamaron. «Que Dios hable solo con Moisés, porque si nos habla a nosotros, moriremos». Moisés, en medio del fuego y el estruendo, subió a la montaña. Y allí, entre las nubes y el resplandor divino, Dios habló. «Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la tierra de esclavitud». Y entonces, la ley fue dada. Las palabras de Dios quedaron grabadas en piedra. Los 10 mandamientos, la ley que guiaría a Israel, fueron entregados. Pero abajo, en el campamento, la impaciencia comenzaba a crecer, porque el corazón del hombre es voluble, y la prueba más grande aún estaba por venir. Moisés permaneció en la cima del Sinaí 40 días y 40 noches. Durante ese tiempo, Dios no solo le entregó los 10 mandamientos, sino también instrucciones detalladas para construir el tabernáculo, el lugar donde su presencia habitaría en medio del pueblo. Pero abajo, en el campamento, la espera se convirtió en desesperación. «Moisés ha desaparecido», murmuraban algunos. «Tal vez murió en la montaña. ¿Y ahora qué haremos? ¿Quién nos guiará?». Las dudas se convirtieron en temor, el temor en impaciencia y la impaciencia en rebelión. Entonces, una idea venenosa se extendió entre ellos. «Hagamos un Dios que marche delante de nosotros». Las palabras se propagaron como fuego en el viento. Finalmente, se dirigieron a Aarón. «Haznos un Dios», le exigieron. «Moisés no volverá». Aarón dudó. Sabía que era un error, pero el pueblo estaba desesperado y su presión era insoportable. Así que cometió un terrible pecado. «Tráiganme el oro de sus anillos y aretes», les dijo. Los hebreos trajeron su oro y lo fundieron en un horno. Luego, lo moldearon en forma de un becerro. Cuando lo terminaron, Aarón proclamó: «Aquí está tu Dios Israel, el que te sacó de Egipto». Las palabras fueron una traición. El pueblo, enceguecido por su necedad, comenzó a celebrar. Bailaron, gritaron y ofrecieron sacrificios ante la imagen dorada. Pero arriba, en la montaña, Dios vio todo. «Desciende, Moisés», dijo con ira, «porque tu pueblo se ha corrompido. Se han apartado rápidamente de mis mandamientos». El rostro de Moisés se endureció. Tomó las tablas de la ley en sus manos y descendió con paso firme. Cuando llegó al campamento, la escena lo llenó de indignación. Los hebreos reían, danzaban y celebraban alrededor del becerro de oro, olvidando en un instante al Dios verdadero que los había salvado. Con un grito de furia, Moisés arrojó las tablas al suelo. Las piedras sagradas se rompieron en pedazos, como símbolo del pacto traicionado. La ira de Dios ardía, y el pueblo estaba a punto de enfrentar las consecuencias de su traición. El estruendo de las tablas rompiéndose contra el suelo
hizo que la celebración se detuviera de golpe. El pueblo se volvió hacia Moisés, con los rostros aún encendidos por la euforia, pero en cuanto vieron la ira en sus ojos, un escalofrío recorrió sus espaldas. El silencio cayó sobre el campamento. Moisés avanzó con pasos firmes hasta el becerro de oro. Sin dudarlo, tomó el ídolo con sus propias manos, lo arrojó al fuego y esperó a que el metal volviera a fundirse. Pero no se detuvo allí. Cuando el oro se convirtió en polvo, lo mezcló con agua y obligó al pueblo a beberlo. «Han pecado gravemente contra el Señor», tronó su voz. «¿Cómo pudieron traicionarlo tan rápido?» Aarón bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. El pueblo insistió. «Me pidieron un Dios, y yo», balbuceó. «Eres su líder», rugió Moisés, «y los dejaste caer en idolatría». Entonces Moisés se volvió hacia el campamento y gritó con autoridad: «Quien esté del lado del Señor, que venga a mí». Hubo un momento de incertidumbre, pero entonces la tribu de Leví dio un paso adelante. Eran hombres de corazón firme, leales a Dios. Moisés los miró con solemnidad. «El Señor hará justicia hoy». Lo que siguió fue una purga dolorosa. Por orden divina, los levitas tomaron sus espadas y ejecutaron a los que se habían entregado por completo a la idolatría. 3000 hombres cayeron ese día. El pueblo entero quedó en shock. El pecado tenía consecuencias, y habían aprendido esa lección de la peor manera. Moisés, agotado y con el corazón pesado, volvió a subir al Sinaí para interceder por Israel. «Señor, han pecado, pero si quieres borrarlos de tu libro, entonces bórrame a mí también». Pero Dios respondió con firmeza: «Solo borraré a aquel que peque contra mí». Sin embargo, el Señor también habló de misericordia. «Mi ángel irá delante de ustedes, pero cuando llegue el día de la justicia, pediré cuentas por este pecado». Moisés descendió de la montaña con una certeza: Dios no había abandonado a su pueblo. Pero Israel aún tenía mucho que aprender antes de entrar en la tierra prometida, y su viaje estaba lejos de terminar. El campamento estaba en silencio. Los hebreos, aún conmocionados por los eventos del día anterior, evitaban mirarse entre sí. La sombra de su traición pesaba sobre ellos. Pero Dios, a pesar de su justicia, no los había abandonado. Cuando Moisés descendió del Sinaí por segunda vez, su rostro brillaba con un resplandor sobrenatural. Era la señal de que había estado en la presencia del Señor. En sus manos llevaba 2 nuevas tablas de piedra, pues Dios, en su misericordia, había restaurado la alianza con su pueblo. «El Señor es compasivo y clemente», anunció Moisés, «lento para la ira y grande en amor y fidelidad». Los hebreos escuchaban en silencio, llenos de temor y gratitud. Pero Dios había dejado algo claro: «No subiré con ustedes en persona, porque son un pueblo terco, y podría destruirlos en el camino». Esas palabras fueron como una herida en el corazón del pueblo. «No nos abandones, Señor», clamaron algunos. «Si tu presencia no va con nosotros, no podremos seguir». Moisés intercedió nuevamente: «Señor, si hemos hallado gracia ante ti, camina con nosotros. Sí, somos un pueblo terco, pero somos tu pueblo». Dios guardó silencio por un momento, y luego habló con amor: «Mi presencia irá contigo, Moisés». El líder hebreo exhaló con alivio. Israel aún era el pueblo elegido, y ahora, con la ley restaurada y el pacto reafirmado, había llegado el momento de seguir adelante. El tabernáculo fue construido conforme a las instrucciones divinas, un santuario móvil donde la gloria de Dios habitaría en medio de ellos. Cuando lo terminaron, una nube descendió sobre el lugar y la presencia del Señor lo llenó. Desde ese día, cada vez que la nube se alzaba y avanzaba, el pueblo sabía que era hora de continuar el viaje. Dios los estaba guiando, pero la tierra prometida aún estaba lejos, y antes de llegar, Israel enfrentaría su mayor prueba de fe. El viaje continuó. Día tras día, los hebreos avanzaban por el desierto, siguiendo la nube de Dios de día y la columna de fuego de noche. El maná seguía cayendo cada mañana, y el agua fluía cuando la necesitaban. Pero aunque sus cuerpos eran sostenidos, sus corazones aún eran débiles. Cuando finalmente se acercaron a la frontera de la tierra prometida, Moisés envió a 12 espías a explorar la tierra. «Vean la tierra que el Señor nos da», les ordenó.
Miren si es fértil, si sus ciudades son fuertes, si su gente es poderosa. Los espías partieron y pasaron 40 días recorriendo Canaán. Cuando regresaron, sus rostros reflejaban asombro y miedo. La tierra es maravillosa, dijeron, mostrando frutos enormes. Verdaderamente fluye leche y miel. El pueblo murmuró con emoción. Pero entonces, la voz de otro espía se alzó. «Pero sus habitantes son gigantes», exclamó. «Sus ciudades son fortalezas. No podremos vencerlos». El miedo se propagó como veneno. «Nos matarán». Era mejor habernos quedado en Egipto. Solo 2 hombres se levantaron en contra de este temor: Josué y Caleb. «Si Dios está con nosotros, venceremos», proclamaron. «No tengan miedo». Pero el pueblo no escuchó. Se rebelaron. «Elijamos otro líder y regresemos a Egipto». Dios vio su incredulidad y su juicio fue inmediato. «Si no confían en mí, no entrarán en la tierra prometida». Toda aquella generación, excepto Josué y Caleb, moriría en el desierto. 40 años vagarían por el desierto, hasta que una nueva generación, libre del miedo de la esclavitud, estuviera lista para tomar la promesa. Moisés sintió un nudo en la garganta. Habían llegado tan cerca, y aún así, su propio pueblo se había condenado a años de sufrimiento por su falta de fe. Pero Dios era justo, y su promesa no sería quebrantada. Israel entraría en la tierra prometida, pero Moisés no estaría con ellos cuando sucediera. El desierto se convirtió en el hogar del pueblo por 40 años. Día tras día, avanzaban sin rumbo fijo, viendo cómo la generación de la incredulidad desaparecía poco a poco. Pero Dios no los abandonó. El maná siguió cayendo, el agua siguió brotando de la roca, y la columna de nube y fuego continuó guiándolos. Una nueva generación creció en el desierto, jóvenes que no conocieron la esclavitud, sino solo la provisión y la presencia de Dios. Hombres y mujeres que no tenían miedo de avanzar. Finalmente, el día llegó. El pueblo se encontraba a orillas del río Jordán, con la tierra prometida justo frente a ellos. Pero Moisés no cruzaría con ellos. Dios lo llamó a la cima del monte Nebo, desde donde podía ver toda la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. El anciano profeta contempló los valles, los ríos y las montañas de Canaán, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Lo habían logrado. Israel estaba a punto de entrar en la tierra que Dios les había prometido, pero su misión había terminado. «Señor, gracias». Moisés cerró los ojos, y allí, en la soledad de la montaña, murió en paz, en los brazos de su Dios. Josué, su fiel servidor, fue elegido para liderar al pueblo. Con la fe renovada y el corazón firme, Israel cruzó el río Jordán. Los esclavos se habían convertido en un pueblo fuerte. Los errantes del desierto se convertían en conquistadores. La promesa de Dios se cumplía. El éxodo había terminado. Pero la historia de Israel apenas comenzaba.